Buenos días, queridos hermanos. Aquí estamos una vez más, juntándonos con un espíritu más bien hogareño, casero, más que una prédica, más que una conversación teológica. La intención es dejar un testimonio de la lucha que se sostiene hoy día por explicar sana doctrina. Todo el mundo habla de la sana doctrina, pero aplicar la sana doctrina no es fácil, cuesta, tiene un costo. Y en ese costo estamos luchando. Por ello, en nuestro grupo de Adulam hemos tomado este último tiempo a analizar en detalle el libro de Romano. El libro de Romano es un compendio maravilloso, potente, poderoso de toda la teología cristiana. Ya revisando el capítulo 1, vimos la culpabilidad del hombre y por qué la sociedad y el mundo está como está. Como no se entiende y no se quiere escuchar el Evangelio, no se quiere escuchar lo que Dios manda, porque el hombre está muy entregado a su carne hoy día, a sus propios deseos, a su satisfacción personal, el mundo va cayendo poco a poco, va en contra de lo que Dios ha propuesto. Por eso es que estamos hoy día ya viendo una parte un poco más alentadora que lo que vimos en el capítulo 1, o también en el capítulo 7 de Romanos, estamos alentando un poquito el espíritu a través de Romanos 8. El Romanos 8 yo creo que es como la cúpula, es como lo más grande, lo más importante dentro del capítulo de todo el libro romano. Esto señala exactamente el kit, el donde está la lucha exacta del ser humano para vencer sus apetitos carnales. La semana pasada partimos con Romanos 8 y leímos del 1 al 6 y hoy día vamos a seguir del 7 al 11. Vamos a hacer un pequeño recuento porque para poder entender lo que está diciendo del 7 al 11 es necesario repasar un poquito del 1 al 6, ¿ya? Así que quiero, sin más preámbulo, establecer que este capítulo se divide en 4 partes. Nosotros estamos viendo ahora uno que se llama viviendo en la carne o en el espíritu. Pero posteriormente vamos a ver, continuando con los versículos, ¿no es cierto?, del 12 al 17, va a hablar de la obligación que tenemos para vivir en el espíritu, los cristianos. Del 18 al 30 vamos a ver cómo el espíritu nos ayuda a entender y a soportar las pruebas, cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Y en la última parte, del 31 al 39, cómo triunfar plenamente en la vida del espíritu. Entonces, vamos a terminar hoy día, espero terminar hoy día, la parte A, primera parte del capítulo, ¿ya?, que tiene que ver con esto. Vamos a leer los versículos que nos corresponden a la Biblia. Del 1 al 6 vamos a repasar primero: ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros, cristianos, hijos de Dios, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hay mucho término aquí que no se entiende bien o que pasa muy rápido, ¿ya? Que no se capta, digamos, porque es como un trabalengua, o sea, tanta carne, esto no es una carnicería, no es una venta de carne. La carne tiene un concepto muy específico que tiene que ver con los apetitos de la carne. A la carne se llama todo lo que es la ambición, el sentido, la emoción personal. Todos nuestros sentidos nos engañan constantemente. El espíritu es sobre la carne, sobre nuestros deseos, sobre las cosas del mundo, ¿ya? El amor a la familia es parte de la carne. Usted me dirá, ay, pero ¿cómo? Es parte de la carne. Dios siempre está sobre todo esto, y esta es la parte que no se entiende. Y cuando nosotros vimos esta parte, ¿no es cierto?, como introducción, ¿no es cierto?, vimos que nosotros cuando nacemos espiritualmente, hay un nacimiento espiritual que está explicado en Juan capítulo 3, podemos entender que nacemos espiritualmente, nuestro espíritu vivifica y puede dominar. El espíritu domina la carne. Esta es la enseñanza de este capítulo, ¿ya? El nacimiento espiritual hace cambios radicales en nuestro ser, porque el nacimiento espiritual nos impulsa a alejarnos del pecado y a vivir una relación íntima con Dios. Nos molesta vivir en el mundo, nos molesta los garabatos. Antes no éramos así. Reconozco que hay un cambio en el corazón de las personas y se produce con el nacimiento espiritual y uno empieza a ver las cosas de Dios de una manera distinta. Antes de eso Dios no tiene ningún significado prácticamente, sino que un concepto, la religión, la cuestión de fe, pero no es una relación. Así que cuando despiertas al Espíritu, lo que tú haces es tratar de agradar a Dios en las cosas que a Dios le agradan y tratar de evitar, luchar por no hacer las cosas que le desagradan. Esto es lo mismo que una relación con tu hijo, con tu madre, con tu padre, con a quien tú quieres. Cuando tú tienes un tiempo de relación, porque tu espíritu, porque Dios es espíritu. A ver, Cristo es un espíritu, no es carne. Cuando nuestro espíritu está muerto, no es posible que se comunique con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Pero cuando tu espíritu nace, tú puedes entrar en una comunicación que no es la comunicación verbal que tenemos tú y yo, es una comunicación distinta, pero existente y real también, muy real. Así que en la medida que nosotros nos comunicamos con Él y avanzamos en esta relación, vamos fortaleciendo el espíritu y debilitando la carne. En resumen, hay una fuerza superior que empieza a gobernar nuestra vida, que permite que no metamos tanto las patas, que no nos equivoquemos tanto, que no hagamos, que no seamos personas tan perdidas respecto a nuestra propia vida, a la relación con Dios y a la relación con el resto de la humanidad. Para eso tenemos que dejar de vivir la carne. Entonces aquí el apóstol Pablo parte con una declaración portentosa, maravillosa, fuera de toda lógica humana. El hombre no la entiende. Perdón, permiso. Voy a estar tomando un poquito de café. Que dice que, el versículo dice, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? ¿Para quiénes? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es inentendible para el mundo, para la gente que no conoce a Dios, que no conoce el carácter de Dios, que no entiende lo que Dios es y cómo es. Esta declaración es tremenda. Cuando tú tienes en la vida un propósito de estudiar una carrera, no sé, pues de lograr una meta,
tú tienes que hacer todo el esfuerzo y al final se te premia con el resultado, con el título universitario, no sé, por el título de carrera, lo que sea. Aquí parte diciendo, si tú eres de Cristo, ya toda condenación, ya no existe condenación en tu vida. Luego dice, pero ¿cómo? Bueno, es que Dios conoce a los suyos. Dios en su omnipotencia, en su omnisciencia, Él está determinando desde el principio que Él va a completar la obra, que va a completar una obra en tu corazón, en tu mente. Aunque tú seas débil, aunque tú seas desconfiado, aunque tú te caigas, aunque tú peques, tú vas a aprender a pedir perdón y vas a caminar y vas a tener un camino. Pero Él no está esperando que completes ese camino, porque no lo vamos a completar en esta vida. Y David desde ya, Él conoce tu corazón, te ha recibido y te dice, desde aquí, desde ahora, tú ya eres libre de toda condenación y te libera de la esclavitud del pecado, de la carne. Carne igual pecado. Y esta declaración hace estos 4 puntos súper importantes. Dice, no hay ni habrá en el futuro ninguna condenación. A partir del momento que tú escogiste una vida y tu corazón realmente fue tocado por Dios, no hay condenación para ti y no habrá condenación. Segunda aseveración, no hay ni habrá separación de Cristo. Esto lo podemos ver en el versículo 38 al 39 de Romanos del capítulo 8. ¿Ya? No, tampoco habrá separación. Esta es una maravilla porque, mira, este capítulo parte diciendo, no hay condenación y termina diciendo, y no habrá separación. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada nos separará del amor de Dios. Nada. Así que esta es una oportunidad tremenda. Cuando yo reconozco que Dios va a gobernar mi vida, estas cosas se van a dar. Aunque yo me equivoque, yo me caiga. Este es el poder que tiene Dios para con sus hijos, para con el futuro de esta humanidad que va cayendo día a día en el plan que Dios tiene establecido. Que vemos la maldad y la gran necedad de la gente hoy día, cómo hacen para destruir. Dios tiene el control de todo. 3. No hay ni habrá fracaso en Cristo. Filipenses 1.6. Filipenses 1.6. Mira, Filipenses 1.6. Lo vamos a leer, lo vamos a buscar aquí para que ustedes tengan claro, nada más que para darle un refuerzo, ¿ya? De que la verdad, la vida, permiso, un poquito, Filipenses, acá está, Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esto? Te está dando la garantía. Dios, aunque tú te equivoques, Él sabe a lo suyo. Es como el padre con el hijo. Un padre no desecha a su hijo fácilmente, pero Dios no desecha jamás. Y Él va a completar la obra. Él dice que tú vas a llegar al final y tú estás en un proceso de aprendizaje. ¿Ya? Para los que no están en Cristo, habrá condenación. Punto 4. ¿Ya? Tienen que entender que así como Dios asegura que los que están en Cristo no serán condenados, los que no están en Cristo, los que no tienen vida espiritual, los que no conocen al Señor, los que reniegan y hoy día están hablando en contra, Jesús les dijo aquí en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo sé que a lo mejor a mucha gente no le interesa, pero créeme que cuando llegue el momento le va a interesar. Estos 4 puntos son los que trata esto. Y esto que está hablando de esta primera aseveración es tremenda. Entonces hay que tomarla en serio. Nosotros tenemos plena libertad y no estamos condenados como está condenado el resto del mundo. No es que quiera sentirme superior o algo así, no, es una realidad espiritual que está al alcance tuyo, mío, de cualquiera que quiera venir a Cristo, pero con un corazón real, contrito, humillado, dispuesto a pedir perdón, porque nos hemos equivocado. Cuando uno está viviendo en esta vida, mira, el pecado se va produciendo. La gente tampoco pasa lo mismo, se va produciendo y va generando una carga espiritual tremenda, una carga emocional que no se da cuenta. Es como cuando cargar una mochila con piedra. Poco a poco tú vas cargando.
Tú vas cargando tu vida con estas cosas. ¿Ya? Y Pablo la reconoce porque en todo el capítulo 7, ¿ya? Todo el capítulo 7, Pablo reconoce que él está en una guerra permanente con su carne. ¿Ya? Mira, veamos aquí Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Está reconociendo que hay una lucha permanente, ¿dónde? En la mente. Es ahí donde está la guerra. Es ahí donde tú aceptas que el pecado te domine. Es ahí donde tú te caes con la droga, con todas las cosas que tú vives y que te dejas tentar y con concupiscencia, con apego al pecado, con una vida practicada en el pecado, tú caes en eso. Y no tienes salida. Y no tienes salida. Tú puedes tener un tratamiento. Yo puedo decírtelo con conocimiento de causa que estuve trabajando como monitor espiritual en un centro de rehabilitación de drogadictos y alcohólicos. Y por algún tiempo, y de verdad la gente que no salía con Cristo en su corazón reincidía. 99,9%. Siempre hay una posibilidad que no, pero el 99%. Así que cuando tú naces espiritualmente, se empieza a aplicar un concepto espiritual que el mundo no puede entender, que es, nace en ti el espíritu de la vida, el espíritu que es el que te guía y que es más fuerte que la carne, que la ley del pecado, que la ley de Moisés. ¿Ya? Así, teniendo entendido que Dios tiene el control espiritual sobre aquellos que le creen, porque si tú no crees, si tú lo estamos viendo en Juan ahí 3:18, si tú no, esto es para los que creen. Fíjate que el único concepto no es, que yo creo en Dios, no, es creerle a Dios. Es muy distinto que creer en Dios. Hasta Satanás cree en Dios. Pero creerle a Dios, entender lo que te dice y hacerle caso, hace que tú tengas este espíritu de vida. Cuando nosotros vemos en Romanos 8:1, ¿qué es lo que me está estableciendo? Mira, yo estoy libre de la culpa del pecado. Libre. Y acá en Romanos 8:2, ¿ya? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice? Me ha librado del poder del pecado. El 2 me dice, el 1 de la culpa y en el 2 del poder del pecado. El pecado es muy fuerte. La ley, la carne que se llama. Todo esto que habla de la carne es la relación al pecado. Todo aquello que le desagrada a Dios. Hay que entender que lo que le desagrada a Dios es lo que produce muerte en ti. Por eso es que habla de la ley del pecado y de la muerte. Finalmente, la separación de Cristo, la separación de la voluntad de Dios para tu vida, te lleva a la muerte. Y por eso que aquí te explica, la ley del Espíritu de vida, el Espíritu del Señor en ti, es más fuerte que cualquier poder de la carne. Cualquiera. Si Él entra en tu corazón, Él va a dominar cualquier espíritu de carne. ¿Qué es lo que significa espíritu? En el griego la palabra es pneuma. Dice que es una corriente de aire, una respiración o brisa. Por analogía o figurativo, un espíritu, alma racional, principio vital, disposición, ángel, demonio, Dios, espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, aliento, espíritu espiritual, viento. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Isaías, en una profecía sobre Cristo. ¿Qué significa? Dios es espíritu. Y si el Espíritu de Dios está en ti, obviamente que accedes a este poder que antes no tenías. ¿Ya? ¿Se entiende? Mira, esto no es solo de ahora. Para que tú entiendas, la ley de Moisés jamás pudo liberar al pueblo del pecado. Hasta hoy día. La ley tiene muchas razones, pero no tiene poder.
Solo puede mostrarte, no hagas esto, no comas esto otro, no hagas esto otro, no piensa aquí, adora a Dios, ¿no es cierto? Y te dice lo que tienes que hacer, y los hombres hacen las cosas, y eso se llama religión. Seguir la religión es seguir lo escrito estrictamente de acuerdo a lo que está escrito, y nadie puede cumplir todo lo que está escrito. Nadie, nunca ha podido y nunca podrá. Por eso es que vino Cristo, porque Él entendió. Cuando esto pasó, Dios mandó a sus profetas diciendo, mira, ¿sabe? Va a llegar un minuto en que yo voy a cambiar esta ley, esta forma de relacionarse conmigo, y lo profetizó aquí en Ezequiel 36. Mira lo que dice, esto fue 700 años antes de Cristo. Hablando y viendo que Isaías dice, no recuerdo exactamente el versículo, dice, estoy cansado de los sacrificios, de la sangre de los corderos. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y como él se cansó de la sangre de los corderos, y se cansó de los sacrificios religiosos, y se cansó de la postura religiosa, mandó esta profecía bíblica maravillosa, Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mi estatuto, y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Miren lo que te estaba tratando de decir aquí. Ustedes, hijos o pueblo que han recibido la ley por ángeles, han recibido maravillosas señales del poder de Dios, como es las plagas de Egipto, como es la conquista de toda la tierra prometida. Millones de cosas que ellos vieron, tuvieron, sintieron, conocieron directamente de parte de Dios. Sin embargo, su corazón era de piedra. El corazón no era sensible a las cosas del Señor, no eran capaces de escuchar a Dios. Escuchan la ley y guardan la ley. Pero tan duro era su corazón que no entendieron cuando vino el Hijo de Dios y lo mataron. Esteban dice en el libro de los Hechos, capítulo 8, sí, puedo equivocarme, ¿no? Mi mente ya no es la de antes, pero quiero decirle, Esteban, el primer mártir cristiano, un muchacho joven, dijo, ¿a cuál de los profetas ustedes no mataron? Le dijo a los fariseos. Y ahora han sido matadores, han sido asesinos del Hijo de Dios, de Cristo. Dios anticipó que a través de Cristo iba a mandar un espíritu nuevo, un espíritu que iba a cambiar el corazón de las personas, iban a poder entender las cosas de Dios de otra forma. Los que no entienden esto son gente que ha venido a hacer negocio y a hacer el comercio de la fe, o han hecho mal las cosas. Así que, por favor, entendamos que este proceso no es fácil, porque aún diciéndose cristiano, hay muchos que no son cristianos de corazón. Siguen siendo religiosos como los fariseos. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. ¿Qué es lo que está diciendo? Él mandó a su hijo limitado en su carne, en semejanza de carne. Él tenía un origen divino, es cierto, pero él lo que vivió aquí en esta tierra le dolió, lo sufrió y pagó un precio como cualquier ser humano. Él no usó su argumento divino para salirse, porque si no, nosotros no podríamos tener una corresponsalía, una correspondencia al sacrificio que hizo Cristo. Si a Cristo no le hubiera dolido su muerte, si a Cristo no le hubiera dolido la humillación, porque era Dios, no hay nada que hacer, pero a Él le dolió. Él se puso en imagen y semejanza nuestra para hacernos entender cómo caminar con Él. ¿Por qué? Porque la ley del pecado es fuerte, entonces la ley es imposible que la ley tenga el poder para salvar a los hombres. Dios es santo, hay que entenderlo, Dios es santo, Dios no te va a perdonar el pecado a menos que tú te arrepientas.
Antiguo Testamento el hombre se arrepentía con un sacrificio, pero ¿sabe? Es como todas las mandas que hacen a la iglesia. Van a pagar la manda, también salen y siguen igual. Siguen igual. Siguen hablando de la misma forma, con los mismos garabatos, con los malos pensamientos, siguen actuando en su negocio en forma fraudulenta, siguen haciendo las cosas de mala manera. Y van y piden perdón y creen que de esta forma... Dios odia esto. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí está el concepto de la carne. Porque el hombre se justifica y dice, pero una canita al aire, no, pero si somos seres humanos, nosotros nos equivocamos, somos susceptibles al error. La carne es fuerte. La carne manda, dicen algunos, ¿no? El concepto de carne, según el hebreo, el koiné, según el griego, perdón, de la traducción, tiene como objetivo entender el propósito de todo lo que habló de carne. La carne es un animal, como alimento, ¿no es cierto? También por extensión el cuerpo como opuesto al alma o al espíritu, o como símbolo de lo que es externo como el medio parentesco o por implemento de la naturaleza humana. Lo que está hablando es que la naturaleza humana, todo lo que es material, todo lo que es emocional, es carne. Eso es. Así que las pasiones, el cuerpo humano, la naturaleza, la sangre y todas aquellas emociones que nos alejan de Dios, que nos apartan de Dios, a donde ponemos las prioridades totalmente equivocadas, es muy difícil que la humanidad entienda esto. Porque su carne manda. Y aquí explica, ¿no es cierto?, que la ley, cuando habla de la ley, habla de lo que fue la ley mosaica, la Torá. Entonces cuando yo veo la ley, entiendo que mi carne es débil para enfrentar el pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés tenía el derecho, establecía el derecho, y eso es el derecho a hacer las cosas correctamente de acuerdo a Dios. La ley establece lo que el derecho de la sociedad impone para hacer lo correcto dentro de esta sociedad. Pero ¿tiene poder para que nosotros no lo hagamos? No, solo hay medidas punitivas, o sea, solo medidas que nos coartan o que nos limitan para no caer en eso. Es como esto. Mira, si tú robas, te vas preso, te vas detenido. Entonces tú no robas para no ir detenido. Esa es la ley, esa es carne. ¿Ya? El pecado, la ley del pecado, que es mi emoción manda, mi deseo manda, yo tengo que robar porque no tengo que robar porque me falta, o tengo que robar porque, como dice hoy día, yo tengo derecho porque no recibí todo lo que tenía que recibir de niño. Hoy día la gente dice que tiene que robar es un trabajo incluso alguno. Tiene poder porque esa ley te dice, fornica, come, después de esta vida no hay otra, y te lleva al pecado y te lleva a la muerte sin que tú puedas detenerla. Pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios, tú no robas por no ir a la cárcel, tú no robas para no desagradar a Dios. Eso se puede comprobar a través de la historia bíblica. Mira, Pablo iba prisionero y estuvo prisionero hasta el último día que lo mataron, ¿no es cierto?, que César mandó a decapitarlo. Pero él jamás estuvo en una condición de prisionero, él tuvo libertad plena, recibía gente, le proveían de cosas, él le hablaba, predicaba a los soldados, predicaba a todo el mundo, nadie. ¿Por qué? Incluso cuando él iba prisionero, él iba libre en un barco y nadie lo tenía como un prisionero, porque el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces ya sabían, los guardias romanos, los centuriones, sabían que él no iba a escapar.
¿Entiendes? Cuando tú tienes un cristiano verdadero, tú sabes que no te va a robar, que no te va a mentir, porque va a desagradar a Dios. Por eso es que la ley del Espíritu tiene el derecho por una parte y tiene el poder por el otro. Eso es lo que hace la diferencia. Nosotros defraudamos al Espíritu y hacemos las cosas que no corresponden. Cuando nosotros tenemos este verdadero sentimiento y esta relación con Dios, estas cosas ocurren. Créanme que ocurren. Te lo dice un ferretero, como digo yo. Así que, cuando tú estás en Cristo, con, 2 Corintios 5 y 7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo, todo es nuevo y es verdad. No es que no te vayas a equivocar, no es que no vayas a volver a pecar, porque eso es imposible, pero te vas a arrepentir rapidito, no te vas a sentir bien. Créeme, tu conciencia no te va a dejar en paz. Por eso que te dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu vuestra mente. ¿Por qué? Porque nosotros, el mundo entero, vive conforme a los deseos engañosos. Dime que no. Cuando tú conoces a alguien siempre estás en desconfianza. Hoy día mismo por la peste, desconfías, ya no te relacionas, ya no te acercas, ya tienes miedo de otro ser humano. Incluso por la peste, por esta pestilencia que estamos viviendo, ya, no, aléjate, no te puedo saludar, pero esto es un síntoma también de la situación general. Ya nosotros andamos con miedo en la calle. Así que no nos, no nos confiemos, ¿ya? Permiso 3, que este no es acá. Ya, bueno, el asunto es que podemos seguir perfectamente este espíritu. ¿No es cierto? El 4, porque anda la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas, pero es obvio, es una confirmación de lo que te estoy diciendo. ¿Qué piensa el mundo? ¿Cómo ganar más plata? ¿Cómo asegurarme? ¿Cómo ganar un espacio más, aunque sea no de buena manera? Míralo en las colas, cuando la gente está haciendo cola para algo. Los que son de la carne están siempre pensando solo en cosas de la carne. Cosas no necesariamente malas, cuidado, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cosas que pueden ser buenas, perdón, estoy buscando algo que se me perdió. Cosas que no necesariamente son malas, pero no son del espíritu, no son de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que decir qué es andar conforme al espíritu y qué es andar conforme a la carne. No necesariamente estamos hablando de personas que son malas, incluso gente que es buena, que habla de Dios, que cree en Dios, sin embargo vive equivocado. ¿Ya? Mira, Pedro, podemos decir que Pedro era un tipo del mundo, carnal, era un hombre que andaba, era un discípulo de Cristo que ya había estado 3 años con él prácticamente. Cuando Cristo le empezó a contar a los discípulos lo que se le venía encima, ¿no es cierto?, con su muerte, con su sacrificio, ¿qué le dijo Pedro? Que tal cosa no te ocurra, Señor, por favor, que no nada de esto te ocurra. ¿Y qué le contestó aquí en Mateo 16? Versículo 23, le contestó Jesús. Pero Jesús, dice, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en la de los hombres. Mira, quiero explicarte algo. Las cosas del Espíritu son siempre superiores a las cosas humanas. Siempre. No entendemos muchas cosas que Dios hace, y muchas cosas que Dios ha determinado no las entendemos de primera. Pero después en el tiempo, con los años lo van a entender. Pero Dios no se va a preocupar que tú entiendas antes de tiempo. Dios va a dejarte que tú sigas en tu mente lo que Él quiere que nosotros aprendamos a confiar, que cuando Él toma una decisión, por algo es.
Cuando Dios determinó que Cristo tenía que morir y sufrir y pagar un precio altísimo, no teniendo ninguna culpa, siendo completamente inocente de cualquier pecado, de cualquier maldad, lo que pasó aquí con Pedro es que Pedro miró, no, pues ¿cómo te va a pasar eso? Es un sentimiento legítimo, es real, es válido. Es doloroso pensar que mi Señor o mi líder tenga que pasar por ese proceso. Y para él era todo, para que no se fuera, por egoísmo, por lo que tú quieras, por amor, por el sentimiento que tú le pongas. Pero ¿qué le está diciendo Cristo? Cristo estaba sufriendo, preparando su ánimo, su espíritu y su cuerpo para la muerte. Y viene Pedro y lo tienta. Por eso le digo, Satanás, no me tientes. Porque de hecho lo vemos, que Cristo estuvo en el Getsemaní y sudaba gotas de sangre, dice, en el sufrimiento de saber lo que se le venía. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo Cristo y qué estaba viendo Pedro? Pedro estaba viendo el dolor de Cristo, el dolor personal, el dolor de decir una muerte que no la merecía, que era injusta, que estaba todo mal para que muriera. Pero Cristo estaba mirando que a través de su muerte nosotros íbamos a recibir salvación, redención, perdón de pecado, íbamos a recibir este espíritu maravilloso que nos hace vivir conforme a su voluntad. Por eso dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y hacer la voluntad de mi Padre no es cumplir la ley por la ley, es cumplir la ley por amor a Cristo, por el Espíritu Santo. Entonces, puede estar dentro, puede ser tu hermano, puede ser alguien que esté contigo, ¿ya? Y aquí terminamos la parte anterior. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ocuparse de la carne es muerte. Muerte. ¿Ya? No hay nada que hacerle a eso. Ocuparse de la carne es muerte. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cuando tú vives en el Espíritu, estos frutos empiezan a tener fruto. Estas características son el fruto. Es como la paz llega a tu hogar. Tú ya no eres tan impaciente. Quieres hacerle bondad a los demás. Eres como templado, eres como tranquilo. Entonces, cuando una persona es así, ¿qué ley hay contra ella? No hay ley. Puede haber maldad, pero no hay ley. Cuando yo me ocupo de la carne, finalmente termina en muerte. Cuando yo le hago caso a mis deseos oscuros, la concupiscencia dice que da paso a la muerte. Pero tenemos esto que es un espíritu de Cristo, de vida, que nos hace luchar contra la carne. Y cuando tenemos ese espíritu, estas cosas se producen en forma natural. Cuando no la tenemos, nos vamos a la carne. Es así de simple. Tú hoy día tú puedes estar en el espíritu y te sientes bien con Dios. Por eso él dice un versículo, dice, mire aquel que quiere estar firme que no caiga, porque nosotros siempre estamos sujetos. Nos soltamos de Dios. Juan 15:5 dice, porque yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Separados de mí nada podéis hacer. Cuando uno se separa de Dios, empieza a la carne nuevamente. Pero la carne agarra al tiro vuelo con uno. Es verdad. Empieza como a encontrar buenas cosas que antes encontraba malas. El mundo no lo ve, pero el ser espiritual lo ve. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué es lo que es el designio? Es la referencia de lo que viene. Dice, hay un signo que va a terminar en esto. Aunque no lo tengas hoy día, vas a llegar. La palabra en griego es phronema,
que es una inclinación o propósito e intención, sea buscada, sea hecha con intención o no, pero tú vas a ir a terminar en eso. Dice, el objetivo final de esto, en lo que va a terminar es enemistad con Dios. La carne va a terminar en enemistad con Dios. No importa que estés haciendo cosas buenas. Porque basta que tú dices que tú tienes que proteger a tu hijo, amar a tu hijo, tu hijo, y Dios no está ahí, ya está en la carne. Dios es sobre eso. Es duro, pero hay que entenderlo. El que ama, Mateo 10, no recuerdo el versículo 18 creo que dice, porque el que ama a padre o madre, a hijo o a hija, más que a mí, no es digno de mí. Tienes que tener a Cristo primero, y tú solamente puedes tener a Cristo primero si tu espíritu vive, si Él vive en ti. ¿Por qué? Porque aquellos que tienen a Cristo, según Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Santiago 4:4 dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Esto que te está diciendo aquí es amistad con el mundo. El mundo es la carne. El mundo son los deseos de los ojos, el apetito de la carne. ¿Por qué no se pueden sujetar a la ley? Cualquiera, dice, ¿por qué? Porque la ley no salva, la ley no da fuerza. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un puntito chiquitito que fuera, se hace culpable de todo. Eso es lo que hace. La ley te establece como culpable inmediatamente por poco que hayas pecado, por poco que hayas caído, por poco que hayas hecho. Eres culpable de un punto, eres culpable de todo. Tienes que arrepentirte y pedir perdón por todas las cosas que no... La ley te crucifica, te pone en una situación imposible de salvar. Pero la gracia de Dios, el Espíritu de Dios viene para eso, para terminar con eso y hacerte una nueva criatura. Todas las cosas antiguas, todo lo pasado, murió para Cristo, para Dios. El Samuel Newell, que es un teólogo del siglo XVIII, escribió esto sobre este pasaje. Dice, quizás ningún otro texto de la Escritura expresa de una forma más completa el horrendo estado de perdición del hombre en pos de la carne. El mundo entero va en pos de la carne. Satanás nos está dando, pero rienda suelta. ¿Qué busca la gente en primera línea? ¿Qué busca la gente, los políticos? ¿Qué busca la corrupción hoy día? La carne. Háblale de Dios, eres un tarado tú, te van a decir. Empezamos con lo que nos corresponde ahora. 8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Creer en Cristo implica transferir toda nuestra confianza, sabiendo que Él cuida de nosotros más allá de lo que podemos entender. ¿Me entiendes? Vuelvo a repetir, aunque sea redundante. Creer en Cristo implica transferirle toda nuestra confianza sabiendo que Él cuida de nosotros más allá de lo que podamos entender. Entonces, ¿qué pasa cuando mi mente está luchando con mi carne para tomar decisiones en caminos no conocidos, en decisiones importantes, en las cuales debemos caminar o debemos andar en ambientes, en lugares que no conocemos? Yo tengo ejemplos tremendos. Personas que tomaron decisiones. Te puedo hablar de casos que para ti pueden ser un poco lejanos, pero son reales. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y anda a la tierra que te mostraré, le dijo, oye, anda y toma una decisión de ni siquiera saber dónde te voy a llevar. Tú vas a confiar en lo que yo te voy a decir y dónde vas a ir y a dónde vas a llegar, te lo diré en el camino. Pero toma todas tus cosas, deja todo lo que conoces, deja todo tu estado de comodidad, deja tu estado de seguridad y empiezas a caminar a una tierra que no conoces, pero que yo te prometo que vas a tener.
¿Tú lo harías? No. Ahí está nuestra mente luchando. ¿Será verdad? ¿No será verdad? ¿Es Dios el que habla? ¿Es idea mía? ¿O es otro el que habla? Ante una enfermedad, ante una crisis familiar, nuestra mente empieza a luchar inmediatamente y a desconfiar de Dios. Ante la muerte. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando tú escuchaste a Dios, cuando recibiste el Evangelio de la salvación, cuando le creíste a Dios, tú recibiste un sello. Mira, esto que está aquí es como, este pasaje, lo que nos está diciendo, es la forma en que nosotros podemos identificar quién es de la carne y quién es del Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo y hemos transferido esta confianza, lo que tenemos es un sello. Dice que hay un sello espiritual en nosotros que no lo podemos ver. Fuisteis sellados, dice, con el Espíritu Santo de la promesa. Este sello espiritual Satanás lo conoce. Los seres espirituales lo conocen. Nosotros los carnales no lo vemos. No hay quien pueda determinar quién es de Cristo o no es de Cristo. No hay. Nadie puede calificar y juzgar la vida del otro según lo que vemos, porque puede estar en error, puede haber tenido caídas, puede haberse equivocado, pero si se arrepiente, Dios lo va a perdonar, porque es de Él. Está sellado. Es un hijo y Él va a completar la obra, no importa si haya caído. Entonces, nosotros no podemos. Yo me he caído muchas veces viendo personas que son realmente ajenas a todo lo de Dios, incluso enemigos de Dios, y al tiempo Dios los agarró, los dio vuelta y hay mucha gente que ha hecho esto. Francisco de Asís, en la parte católica, era un enemigo completo de Dios. César C. Lewis, el escritor de Narnia, de Ben-Hur, era un ateo que quería desmitificar a Dios. No quería darle a Dios su espacio. Y él quiso preparar un estudio para poder desmitificar a Dios y terminó escribiendo Ben-Hur. ¿Me entiendes? O sea, se convirtió al cristianismo. Bueno, por lo tanto, esta característica nosotros podemos identificarla, pero para nosotros. No es ni comentarlo ni nada, ni no es un tema de juzgamiento, es un término de que dice, oye, si tú piensas en cosas de la carne no vas a agradar a Dios, ¿ya? Pero nosotros los cristianos no vivimos según este espíritu de la carne, no estamos todo el día pensando cómo ganar más dinero, dónde tengo que asegurarme, no, estamos siguiendo una ruta que es todos los días nueva en términos de la dependencia de Cristo, de Jesucristo. Porque solo si Cristo mora en nosotros, si el Espíritu de Dios mora en nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es que esto no es no es para ufanarse. La Biblia lo dice claramente. Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Así que cuando pecamos, lo que estamos haciendo es permitir que el Espíritu se vaya. Y yo no quiero que se vaya de mi vida. Y no quiero que se vaya de la tuya. Así que si ese Espíritu no está en ti, simplemente así, no eres de Cristo. Esa es la razón. ¿Cómo saber si tengo el Espíritu de vida? ¿Cómo puedes determinar tú si tienes el Espíritu de Cristo? Cuando tú, es que descansa sobre un hilo tan fino esto, porque solo es cuando tu corazón ha creído y confiado en Dios. Mi madre, tengo que hacerlo con alguna referencia personal, estaba con cáncer terminal. Tenía una osteoporosis tremenda.
y no podía doblar sus rodillas, ya no podía caminar porque le dolía todos los huesos del cuerpo. Orando por ella un día, sintió que los huesos de la rodilla le sanaban, se le movían, crujían. Y se paró y la rodilla quedó sana. Y le dio miedo. Mamá, siéntate, sigamos orando, el Señor te va a sanar. No, 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 no. Iba a la iglesia, permitía que oraran por ella, pero a la hora que Dios intervino, se negó. Yo creo que hay mucha gente que le tiene miedo. Miedo a ser liberado, miedo a confiar en un Dios que no ven, porque su carne le sigue mandando. Entonces, ¿dónde descansa esta diferencia? Solo si yo creo en Dios, solo si yo siento a Dios en mi corazón, solo si yo he cambiado mi vida por amor a Dios. Eso es una cosa íntima, profunda, no es algo visible, yo no tengo que andar pregonándolo, es mi relación íntima con Dios. Eso no es parafernálico, no es demostrativo, mírenme, yo soy un buen cristiano, no. Tú sabes que tienes el Espíritu de vida por algo, tú sabes que está Dios en ti y eso lo sabes tú. Pero hay algunas preguntas que tú puedes responderte, o hacértelas, mejor dicho, para responderlas y decir, mira, ¿sabes qué? Hay algunas características dentro de mí que pudieran decirme si es verdad o no que yo tengo el Espíritu. Uno, ¿te sientes más cómodo con la gente del mundo o con la gente de la iglesia? O con hermanos que van a estar hablando del Señor, que te edifican, que te hacen crecer. ¿Tú te sientes cómodo o te sientes cómodo con gente que está echando garabatos, contando chistes cochinos, que es lo normal, ¿no? En el mundo. Dos, ¿paso más tiempo pensando en mis propias necesidades o cada vez pienso menos en ellas y estoy más tranquilo y no preocupado del futuro, sino que preocupado de conocer a Dios? ¿Tienes hambre de conocer la Biblia? ¿Más de la Escritura? ¿Más de Dios? ¿Tienes deseo de ser como Jesús? Jesús es tu ejemplo. Jesús es alguien a quien tú admiras y quieres llegar a ser como Él. Obviamente que no lo vas a lograr. En esta tierra no vamos a ser como Jesús. Quizás nunca lleguemos a ser como Jesús, pero ahí está la meta. Allá voy, cada vez más. Cada vez que yo avanzo un paso en ese sentido, en esa orientación, me siento feliz, contento, gozoso. Hay una satisfacción en mi alma. Quisiera ver milagros en mi vida, quisiera ver prodigios de Dios, quiero ver a un Dios vivo en mi familia, en mis hijos, haciendo milagros, cambiando, transformando la vida de ellos. Estas son preguntas válidas para un cristiano. Cuando tú conoces a Cristo, estas cosas son como naturales. Si no las tienes, si no las ves, entonces por eso es que tú dices que cuando recibes a Cristo empiezas a tener el fruto del Espíritu, no son los frutos, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya lo vimos antes. Estas son las cosas que empiezan a llegar a tu vida. Avancemos, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Te acuerdas que hablábamos de esto? Cristo sufrió. Cuando estaba ahí, en Getsemaní, en Lucas 22 relata esto: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Él sufrió. Su cuerpo pagó el precio por nosotros. Él murió a causa no de su pecado, del nuestro.
Al tercer día resucitó y vivificó su espíritu, vivió en su espíritu. ¿Por qué causa? Por la justicia de darnos a nosotros la posibilidad de ser rescatados, la creación. Mira, Dios está sufriendo en este minuto. Yo creo que la ve la humanidad y, como dijo ahí en el Génesis 6, dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, me arrepiento. Pero obviamente el impío, el que no conoce a Dios, va a atestiguar en contra de él, diciendo quién es Dios para poder decir lo que yo soy, lo que no soy, yo soy capaz de todo. Hoy día la soberbia, la blasfemia es tremenda. Cristo murió a causa del pecado, pero vivió a causa de la justicia. ¿Cuál es la justicia? La justicia de Dios, no la nuestra. La justicia de Dios es misericordia, porque nos permite ser salvos, sanados, limpios, delante de su presencia, aún siendo pecadores. Si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, ¿quién? Dios Padre levantó a Jesús para que morara en nuestros cuerpos. Por eso es que Él, al morar a través del Espíritu Santo, vivifica nuestros cuerpos mortales y nos llevará a su presencia. Él está morando dentro de nosotros. Dios pagó en agonía un precio que no merecía. Cuando nosotros vivimos un verdadero arrepentimiento, un encuentro personal con Cristo, empieza un proceso de identificación con Él. Empezamos a entender un poquito el sufrimiento y la muerte que tuvo. Él sufrió, pagó ese precio. Pero como vive en nosotros, podemos llevar este cuerpo también. Nosotros debemos morir al pecado. Tal como Cristo murió por el pecado, nosotros debiéramos morir al pecado en esta vida, por la causa de Jesús. Porque si nosotros morimos al pecado, vamos a vivir con Cristo. Vamos a ser vivificados con Cristo. Debiéramos morir igual que Cristo. La muerte nuestra es nada al lado de la muerte de Cristo. Nada. Debemos aprender a morir en la carne, a los deseos pecaminosos, para resucitar posteriormente, ahora, incluso físicamente después, en la vida con Cristo Jesús en el tercer día. Tercer día de Cristo va a ser también para nosotros la resurrección de algún minuto cuando Él nos venga a buscar. Porque Él nos viene a buscar ahora, ya, luego. Por eso, Colosenses 3, del 5, Pablo escribe, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero mira, es que esto es justamente lo que hace la diferencia. Lo que nos mueve, lo que está haciendo aquí es la comparación entre el hombre que vive en la carne y el hombre que vive en el espíritu. El hombre o la mujer, obviamente. No podemos seguir pegados a la carne alabando a Cristo. Es una inconsecuencia, es una rebeldía necia. ¿Cuántos cristianos yo conozco que siguen viendo buenas piluchas o que siguen hablando garabatos y siguen complaciendo al mundo, siendo amigos del mundo, creyendo que porque van a la iglesia son amigos de Dios? Creyendo porque hacen buenas obras son amigos de Dios. ¿Qué está pidiendo Dios a sus hijos? Te lo está diciendo aquí en detalle. Te está diciendo, mira, cuáles son los frutos de vivir en el Espíritu, ¿no es cierto? Y te dice, deja también vosotros todas estas cosas. La ira, la malicia, la blasfemia.
las palabras deshonestas, la mentira. Mata la fornicación, la idolatría, las pasiones desordenadas. Estos pensamientos que tú dejas que aniden en tu cabeza y estén dando vueltas permanentemente, y lo dejas ahí, te van a llevar finalmente a la muerte. Ese es el tema. Te van a llevar a la muerte. Recapacita. Por favor, date vuelta, piensa en Dios, piensa cómo debes hacer las cosas. Dios no miente, ni se arrepiente. Permite que el Espíritu de Dios vivifique tu corazón, tu cuerpo, tu mente, todo lo que tú eres. Y vas a tener resultados preciosos. Sigue viviendo en la carne y vas a tener resultados de muerte. No te estoy mintiendo. Querido hermano, escucha, no te estoy mintiendo. Oyente, no. Nosotros estamos dispuestos todo el tiempo, en todas las áreas. Pero hay que ser valiente. Hay que ser osado, irracional y muy racional para entender los propósitos de Dios más allá de la racionalidad humana. Cuando alguien te limita en su racionalidad que Dios no existe porque tú no lo puedes ver, porque no lo puedes probar, la diferencia está en que ellos tampoco pueden probar que Dios no exista. Sin embargo, se imponen con su criterio tratando de llevarnos a la perdición con ideologías de género, con abortos, eutanasias, con robos, con mentiras, con corrupción y criticando a los demás, que ellos son los que tienen el derecho. Eso es Satanás. Eso es Satanás, no es Dios. Te invito, hermano querido, hagamos una oración. Te invito a hacer una pequeña oración ahora. A buscar que el Espíritu de Dios viva en ti. Si tú no conoces a Dios, pídele que entre a tu corazón. Haz una oración sencilla. Oración es hablar con Dios, es ponerle y abrirle tu corazón. Y aquellos cristianos que están ahí dudando, que no pueden vencer su carne, que no tienen cómo, que se sienten bien en algún minuto cuando se acercan a Dios y después se enfrían inmediatamente. Yo los llamo. Dobla tu rodilla ahora, en este instante, y oremos al Señor. Amado Padre, Señor, te damos tantas gracias. Tu palabra, Señor, es tremenda. Tus enseñanzas vivifican el alma. Yo te ruego por aquellos que están escuchando. Te ruego por aquellos que están luchando. Te ruego por aquellos que hoy día han perdido la fe, el amor. Han contristado el espíritu. Han apagado la llama de la fe en su corazón. Amado Padre, ayúdalos, guíalos, sosténlos. Y aquel que no te conoce, Señor, ábrele la puerta de su corazón, Señor, para que Dios pueda entrar en él, Señor, y hacer morada en sus cuerpos, en sus mentes y en sus espíritus. Su alma se llenará de tu presencia y una luz maravillosa llenará su ser completamente. Te ruego por todos ellos que están escuchando. Te ruego por cualquiera que pueda oír estas palabras, que se arrepienta y sea digno de misericordia, entendiendo el sacrificio de Cristo en la cruz y cómo Él puede ayudarnos a luchar en la carne. Gracias, Dios. Gracias, mi Dios. Porque nosotros hemos hecho esto. Hemos caído muchas veces y tú has sido fiel en completar la obra en nosotros. Y hemos podido crecer y hemos podido luchar y dejar la carne para poder amarte más y más. Gracias, Dios. Gracias, papá. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Como siempre, si esto ha sido de utilidad a tu vida, compártelo, por favor.
Dale a otros la posibilidad que puedan alcanzar esto, que es tremendamente maravilloso. No sé, no tengo palabras para expresarlo. Amigos, hermanos, queridos, escríbenos, no sé, contáctate, deja tu mensaje, ayúdanos a ayudar a los demás. Que Dios les bendiga.